lo que quiero comentar hoy, fueron los modos de la entrada a esto que era tan inconmensurable, indecible, imposible de comprender, y aquello tal vez que se parecía más era la guerra, ¿sí? Pero que quería comentarlo porque en el audio estaba muy instalado, ¿no? Y pensaba que eso, que ahí hacía como confluir parte de lo maravilloso y lo siniestro, y pensaba que parte de la orientación que me llevó a pensar en esta columna era pensarnos cómo en este periodo largo para todos nosotros fuimos tratando de hacer algo con nuestras vidas, con nuestros procesos de aprendizaje, con nuestras creaciones, en el punto de lo artístico, allí en donde el arte es parte de nuestra existencia, ¿no? Arte en el armado de una clase, arte en el pensar cómo llegar a un grupo de estudiantes a través de la virtualidad, ¿sí? Arte produciendo metáforas desde distintos lenguajes también, arte tratando de pescar ese rayito de sol en la terraza cuando no teníamos posibilidad de salir a la calle, y construíamos cosas, ¿no? Fuimos construyendo cosas, pensaba que parte de lo que nos atravesaba, y recién nombraba la palabra siniestro, que creo que fue con lo que tuvimos que lidiar y tenemos que lidiar en general. Y quiero contar un poco, porque voy a atravesar esta columna por esta idea de lo maravilloso y lo siniestro. Y en todo caso es de esta idea de que el objeto de arte es aquel que nos crea la vivencia de lo estético y nos permite transformar de algún modo aquello que está fragmentado, ¿no? Y que se nos aparece como siniestro y nos genera angustia en algo maravilloso, ¿sí? Y pensando lo siniestro, y me parece que es tan afín a la vivencia que te estamos atravesando en esta pandemia, porque escuchen lo que pensaba Freud acerca de lo siniestro. Lo planteaba como una vivencia contradictoria, donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido como extraño. Ese sentimiento que siendo familiar y conocido regresa a nosotros con una sensación de extrañeza y contenido terrorífico que nos produce angustia. Y lo maravilloso, definido como por el carácter de lo que pertenece a lo sobrenatural, al mundo de la magia, al mundo de las hadas, al mundo en donde lo imposible parece posible. Y díganme si no anduvimos y andamos, en general en la vida, pero particularmente en este forzado tiempo que tuvimos que vivir y estamos viviendo, navegando entre lo siniestro y lo maravilloso, ¿no? Entre aquellas sensaciones en las que en algunos momentos parece que somos solo pedacitos y no tenemos ligadura posible, y luego después de haber producido algo, que puede ser una comida, que a lo que produjimos tal vez que tenga que ver con lo maravilloso fuera una charla con alguien, ¿no? O sea, luego de haber podido producir algo, pudimos ligar algo de esto siniestro que nos resultaba tan angustiante y producir entonces la obra de arte, ¿no? La obra de arte que es esta maravilla del encuentro con otro, por ejemplo, ¿no? O de haber podido generar esa clase en la que sentimos que por lo menos de a ratitos tuvimos un encuentro con los estudiantes. De ratitos, nunca vamos a conseguir ligar del todo, ¿no? Así que es por allí, Elena, Julio y Oyentada, por donde quisiera andar, y por donde también en esa clave quisiera que empezáramos a escuchar esta polifonía de compañeros a los que convoqué, las que convoqué, para contar su particularidad en esta vivencia del pasaje de lo siniestro a lo maravilloso, ¿por qué no decirlo? Luego de lo maravilloso a lo siniestro. Y allí vamos, en espiral. Entonces, si les parece, Pablo y compañeros, vamos a escuchar los dos primeros audios. Bueno, mi nombre es Violeta Cincioni, soy profesora de artes visuales,
trabajo en terciarios de formación docente y de artística. Al comienzo de la pandemia, para mí lo más urgente fue como conocer las herramientas digitales en las que nos íbamos a manejar, a mover. ¿Para qué? Para meter en ese mundo mi modo de trabajar, mi modo de pensar, que es conectar mucho con la materialidad, con la posibilidad de transformar el mundo tangible que nos rodea, ¿no? Que eso requiere la acción de las manos, los movimientos del cuerpo, la mirada sensible y atenta de alrededor y la escucha. Bueno, también di un tiempo en las clases para la escucha, para que los estudiantes compartan en qué están, cómo andan, qué nos pasa, qué les pasa, y sin perder de vista siempre los contenidos, ¿no? Pero también tratando de conectar esta realidad con los contenidos. Y invité también a registrar el cuerpo. Incluso delante de la pantalla nos encontramos haciendo algunas ridiculeces de movimientos y cosas que nos permitían después enfocarnos más en el pensamiento o en la producción más académica, sin estar alejados de eso que nos pasa en el cuerpo, que me parece que es muy importante. Y bueno, otra cosa que hice fue, en el medio de la abrumadora tarea de pantalla, escaparme lo más posible de la pantalla, salir un ratito al sol de la terraza, pintar y cocinar. Me la pasé cocinando cosas ricas y sanas. Bueno, ese fue mi modo de transitarlo y así estoy. Mi nombre es Corina Foresi, soy socióloga y una entusiasta del mosaicismo. Bueno, el acontecimiento de la pandemia se ligó a una experiencia personal de contar con mucho tiempo disponible, porque meses antes había decidido jubilarme de todas las actividades profesionales que le habían dado sentido a mis últimos 30 años de vida. La verdad que no fue fácil repensarme en un contexto no solo de incertidumbre social, sino al mismo tiempo despojada de ciertas certidumbres personales. Y creo que mi primer trabajo creativo fue el de bancar la parada, ¿no? Como decimos, habitar la pausa, la detención y la necesaria inmersión para poder mirarme. El mosaico, sin duda, acompañó los procesos creativos de gran parte del año pasado, y en mi búsqueda tomé cursos con nuevos profesores, indagué nuevas técnicas, probé nuevos materiales, entre ellos los que la naturaleza nos provee aún en medio del cemento de la ciudad. Me recuerdo en esas salidas temerosas y apuradas, en el medio de la cuarentena estricta, para proveerme de lo necesario para la supervivencia, deteniéndome a ver qué ramitas y cortezas de árboles encontraba en el piso para incluir en mis obras. Parar, mirar y tomar algo del piso y llevármelo a mi casa, desafiando el imperativo de la asepsia, me resultaba más cercano al vivir que al mero intentar sobrevivir o evitar morir. Y bueno, a estas primeras búsquedas creativas se fueron sucediendo otras en lo profesional, desarrollando proyectos con otros como socióloga, que también por elección implicaron conectarme con actividades que no realizaba hacía muchos años. Me redescubrí con la potencia de los caminos recorridos, pero también la falta de los no vividos, de los no transitados. Y ponerle el cuerpo a esa incomodidad y moverme allí, no sin dificultad, pero feliz por el desafío, también creo que fueron todo un trabajo creativo. Detenerme, mirarme, descubrir mi potencia y mi falta, y fundamentalmente conectarme con el deseo, son palabras con las que vincularía mi proceso creativo en este tiempo. Bueno, aquí estamos, qué interesantes, ¿no, compañeros? No sé ustedes cómo le escucharon a estas dos compañeras hablando desde su perspectiva, ¿no? Dos vivencias diferentes, pero que a la vez podríamos encontrar en esto algunos puntos de contacto, ¿no? El punto en todo caso es, no sé, yo comparto mi pregunta, que sería cómo se crea algo nuevo, ¿no?
Sí. Cómo se puede crear un acontecimiento, una novedad en medio de este gran acontecimiento que nos invadía y nos invade a todos. Sí, Julito. yo Nori, me rememoraba un poco al año pasado, cuando todo esto empezó, y a los encuentros quizás que juntos acá tratamos de pensar para Sintonía, donde íbamos descubriendo, bueno, uno como docente y demás iba descubriendo qué sucedía en esa experiencia del pasar forzadamente, digamos, a la virtualidad, de adaptar todos los contenidos, las estrategias y demás. Y quizás qué es lo que sí permitía la virtualidad transitar en términos formativos, qué otros aspectos no, digamos, comparado con la presencialidad, ¿no? Y esa tensión entre, bueno, algo se podía, otras cosas no, y bueno, qué sé yo, me parece que en esto digamos, sí o sí, esas condiciones nos enfrentan a, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Me parece que ahí, incluso en ese margen donde todo está un poco más restringido y comprimido, siempre hay algún margen de agencia, ¿no? La palabra que se me venía es, bueno, entre lo siniestro y lo maravilloso, algo de agencia siempre hay, más, menos, pero digo, bueno, incluso en esos contextos, incluso acá, encerrados en casa con la compu todo el año trabajando, Sí. dando clases, pero digo, algo siempre se produce, y siempre hay un margen para actuar, creo. Elena. Yo creo que esto que decían, sobre todo al final, ¿no? Conectarse con el deseo, ¿no? Más allá de la situación o incluyendo la situación coyuntural que uno tiene que transitar, ¿no? Es decir, que buscar digamos, esos reservorios que tiene cada uno de nosotras, de nosotres para pasarlo lo mejor posible y para sentirse lo mejor posible a pesar de lo siniestro, ¿no? Y entonces por ahí uno busca una cantidad de recursos y de posibilidades que por ahí en otro momento de su vida a los que no hubiera accedido, y sin embargo ahora uno se ve como compelido, ¿no? A poder hacerlo y a poder hacer otras cosas que, como te digo, no se hacían antes o no se podían hacer antes, o uno no las veía como posibilidad de actividades o de recursos, y eso me parece muy valioso. Cualquiera de las actividades que uno haya desempeñado a lo largo de este tiempo, creo que son todas una lucha por la vida, ¿no? Por seguir adelante. Sí, yo rescataba dos cositas, que quería algo del audio de Violeta y algo del audio de Corina. Sí, Violeta decía, me tuve que afianzar en las herramientas digitales para poder seguir diciendo y haciendo las cosas que yo quería lo más parecido posible, ¿no? Ahí en su vínculo con los estudiantes, ¿no? Ahí tuvo que echar mano de un aprendizaje forzado, si se quiere, que tal vez ella no hubiera hecho en otras condiciones, claro, porque su presencialidad era su elección, no era una docente digital, claramente no lo era. Y pensaba en el audio de Corina, esta recolección de la calle de elementos de la naturaleza para incluir en sus piezas de mosaico. Qué potencia imaginativa, y también pensaba revolucionaria, ¿no? Qué apuesta a la imaginación, porque ahí había que desafiar algo de la muerte y de lo siniestro, porque cuando ella recogía una ramita de la calle, ella lo dice, ¿no? Estaba desafiando la infección, el virus, pero había algo que ella resguardaba. Después iría a su casa, desinfectaría la ramita, yo sé que lo hacía, pero digo, había algo ahí de atravesar una cierta transgresión. O sea, que también en esta situación en la que yo pongo a dialogar, ¿no? Lo siniestro y la maravilla, digo, ahí también hay una posición más o menos revolucionaria, más o menos alienada, que nos muestra a nosotros
¿sí? Y ahí me voy un poco también a la dimensión de lo social, porque no quisiera que esta columna hable solo de lo íntimo, sino todo lo contrario, que nos permita pensarnos como sujetos producidos socialmente, ¿no? Entonces, cómo frente a este embate, nosotros también seguimos siendo sujetos políticos y sabemos, podemos, intentamos, nos frustramos, atravesar transgresoramente, en el mejor sentido, de aquello de juntar la ramita, ¿no? No desafiar un DNU. No, lo que quería decir era, de alguna manera, traer a mis inspiradores de esta columna o mis referentes, ¿no? Pensaba que aquí estuve volviendo a mi maestro de formación, que es Pillon Rivière, y los diálogos, en un libro que tiene él en diálogos con Vicente Citolema, en donde habla sobre el proceso creador, y después una conferencia que da su compañera de vida y de profesión, Ana Quiroga, en la Casa de las Madres. Quiero decir esto porque si alguien después de esto queda repicando, por allí se puede ir, ¿no? Pensando en que estas personas bien desafiantes de ciertas cosas instituidas, se han puesto a pensar sobre estos temas y, bueno, a mí me han abierto camino. Así que, bueno, vamos adelante, Pablo, con los próximos 2 audios. ¿Quiénes hablan, Nori? ¿Quiénes son los que van a hablar ahora? Bueno, van a hablar ahora Florencia Catenaccio. Primero Florencia Catenaccio, que Florencia es actriz, ella no se presenta en el audio, es actriz, es psicóloga clínica y trabaja en una institución, en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, como coordinadora de artes y de convivencia. O sea que me gustaba su voz porque tiene un montón de pertenencias que me resultaban muy interesantes. Y después vamos a cerrar esta secuencia de audios con Emiliano Samar, actor, director, docente de artes, que también nos aporta una perspectiva bien interesante. Así que allí vamos, Pablo. En este momento lo que pensaba que me parece muy importante es como dar lugar, habilitarse a lo novedoso. En ese sentido, yo laburo como psicóloga y bueno, la práctica clínica es una artesanía, está viva todo el tiempo en la medida en que, bueno, sostenerse presente en ese encuentro implica estar comunicado también con lo vital y bueno, y este es un momento en donde inevitablemente hubo que ponerse a pensar de manera creativa cómo acompañar un proceso de tanto dolor y de tanta extrañeza respecto del mundo. Así que, bueno, en mi experiencia de vida fue muy transformador también a nivel personal y en mi oficio de psicóloga también. Y me sigo preguntando muchas cosas en relación a cómo repensar el encuadre, a cuáles son las prioridades en este momento, a qué es lo que nos comunica con lo vital. Bueno, eso. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Emiliano Samar y agradezco esta oportunidad de compartir alguna reflexión sabiendo que se entramará con otras voces y eso ya es un regalo inmenso. Un regalo inmenso en este contexto tan particular donde somos un poco extranjeros en nuestros propios territorios, donde vamos migrando nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de comprender, de vivenciar este presente tan particular en el que estamos. Y considerando las características de este momento que vivimos, se me hace presente esa imagen tan maravillosa de la Chiqui González, rosarina ella, que dice que no se trata tanto de saltar, de ser el que salta, como de ser el salto, ¿no? Y esa imagen maravillosa para mí siempre trae consigo a los otros y a las otras,
porque ser el salto es de la mano de esos y de esas con quienes convivimos, con las vecinas, los vecinos, los compañeros, las compañeras, nuestros estudiantes, nuestros docentes, esa posibilidad de saltar siendo el salto, sabiendo que la trama con las otras y los otros es esa red. Y creo que es algo de lo que ha sostenido este tiempo mi práctica docente, mi práctica de trabajador, de laburante de la cultura, como actor, como escritor, como director de teatro, como profe. La presencia de esas otras y esos otros que ha otorgado sentido en un momento donde el afuera entró a casa, donde el propio hogar se ha fusionado en pantallas de Zoom para traducirse y volverse sala de ensayo, espacio de teatro, aula de clase, pizarrón. ¿Qué otra posibilidad más que la aventura en ese ser el salto de aceptar algo de lo novedoso y abrazarnos en este momento donde, además de cuidarnos, tenemos que aventurarnos a algo que será diferente? Y en ese ir construyéndolo, acá estamos, como hoy, compartiendo nuestras miradas y nuestras voces. Muchas, muchas gracias, abrazo inmenso y acá estoy, escuchándoles. Bueno, muy bien. Esta idea de somos el salto, ¿no? Qué potencia que tiene esa idea tan transgresora, ¿no? Sí. No somos nosotros saltando, somos el propio salto. Y ahí en ese salto está ahí, ¿no? Muy presente esta tensión entre lo siniestro y lo maravilloso. El riesgo del salto es un riesgo enorme, pero también la maravilla de estar en el aire. En algún lugar por allí también decía Ana Quiroga acerca del jugar, ¿no? O sea, hay algo del juego que también, qué sé yo, para quienes en algún momento hemos leído a Winnicott, la idea de transformación del juego, yo creo que esta potencia imaginante habla justamente de la posibilidad de jugar. Es allí, ¿no? También donde pensaba que nosotros, Julito, Elena y Oyentada, como desde cada lugar estamos tratando de invitar al otro, invitarnos a nosotros a seguir jugando, a no deponer la potencia creadora justamente en pos de la dominación o en pos de quedarnos aplastados por lo siniestro y por la desfragmentación, ¿no? O sea, estar tan fragmentados que no podamos juntar nuestros pedazos. A veces, díganme si no, sentimos que tenemos todo separado. Y no cortar las alas. Y no cortar las alas, ¿no? Porque si vamos a hacer el salto y vamos a hacer el vuelo, no hay que cortar las alas, hay que desarrollar lo que colectivamente surge y lo que también surge de forma individual y aporta. Así que creo que es un ida y vuelta permanente, ¿no? Sí. Vamos a ir de a poquito cerrando, ¿no? Y Julito, vos querías decir algo, me parece. No, que me parece súper valioso que hayas traído esta mirada para pensar este tema en esta clave, ¿no? Empezar hablando de, la pandemia, el virus, la guerra, la muerte, y terminar hablando de lo vital, del juego, y de la agencia. A mí me parece que lo más interesante es, saber que ante eso siniestro podemos dar el salto, animar, saber que eso es una posibilidad también. Que no quedarnos aplastados en lo siniestro, esto que decías antes. Poder ver que ahí también estamos creando incluso mejor, peor, de otra manera, etcétera. Pero hay algo que uno en ese marco, nosotros mismos acá con la radio, digamos, tuvimos también que adaptarnos y empezar a construir el programa de este formato que estamos en casa con la computadora transmitiendo, lo pudimos hacer. Teníamos miedo al principio si iba a salir, si no, si íbamos a tener conexión. Y ya hace 1 año y medio que estamos con este formato. Sí, seguimos teniendo miedo. Claro. Seguimos haciéndolo. Dimos el salto. Sí, Julia, perdón. Quería retomar algo, y si les parece vamos cerrando, que nos vamos al otro bloque, pero en este proceso creador, digamos, también es arte y también es
creación, la creación de las vacunas. Yo creo que también hay un proceso creador intenso, ¿no? En todos esos científicos que se han metido también en crear, en pensar, en compartir con otros, en crear ciencia, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la creación se remite a una cuestión solamente de las artes, sino que me parece que va en todas las líneas que se puedan pensar, que se puedan desarrollar. Eso nada más quería agregar, Nori. Sí, 3 líneas de Ana Quiroga para cerrar, si les parece bien, porque me pareció tan precioso esto que ella dice. Dice, también en la tensión siniestro maravilloso trato de no asustarme, o de asustarme lo menos posible, en transitar mis angustias, mis siniestros, mis muertes, porque de allí, solo de allí, te vendrá belleza, maravilla y política. Así que me pareció que con este pensamiento, que es el cierre de su artículo, me parecía que estaba bueno cerrar esta columna, porque allí vamos, ¿no? Haciéndonos cargo de esto y